Bueno, la plena transición a la democracia en México ha dado vida a nuevos retos que es necesario enfrentar si queremos lograr su consolidación. Y uno de esos retos tiene que ver con la vida interna de los partidos. Los pleitos dentro del PRD para designar a sus nuevos consejeros hace poco más de una semana hicieron evidentes la relevancia de este tema para la democracia mexicana. Como lo muestran los pleitos también internos dentro del PRD, también están ahí los del PAN, las disputas del PAN respecto a la forma en que van a ser seleccionados sus candidatos, y por lo tanto vale la pena analizar el tema de la democracia interna de los partidos y el de la fiscalización de los recursos que manejan, dado que buena parte de ese dinero es público. La calidad de la vida interna de los partidos es clave para el buen funcionamiento de nuestra democracia, o eso dicen los teóricos. La pregunta es qué tanto debemos regular la vida interna de los partidos, en qué aspectos, y quién y cómo debe de hacerlo. Jorge, ¿cómo ves tú este tema? Es un tema endiabladamente complicado, Leo, porque en efecto, por un lado los partidos reciben fondos públicos, y fondos públicos cuantiosos. No me puedo equivocar, pero creo haber visto que para el año que entra, tanto para su funcionamiento normal como para las elecciones de julio, todos los partidos van a recibir un total de más de 500 millones de dólares el año que entra. O sea, es una muy buena lana. Entonces, y es lana nuestra de los contribuyentes. Entonces, pues al igual que le pedimos rendición de cuentas a otras instancias que reciben fondos del erario, pues hay que pedírselo a los partidos. Pero al mismo tiempo es cierto que si el Tribunal Electoral, el IFE, la Procuraduría, la Auditoría Superior de la Federación y todas estas instituciones que hemos inventado en México se meten a la vida interna de los partidos, pues es el cuento de nunca acabar, y entonces además vamos a tener códigos legales infinitos regulando cada movimiento, cada suspiro y respiro de cada miembro de cada partido. No es un asunto sencillo, no hay una respuesta fácil, automática, clara a la pregunta. Sí me parece que podríamos ser un poquito menos legalistas, un poquito menos injerencistas, un poquito menos, digamos, detallistas en esto, de irnos al detalle, y tratar de establecer algunas reglas básicas, pero muy pocas y muy claras, y que no todo el mundo se meta a fiscalizar su cumplimiento o incumplimiento, y que quizás se regule esto principalmente por la vía fiscal. Es decir, la mejor manera que tienen los partidos de informarnos de que están gastando bien el dinero que les damos es justamente informar de sus ingresos y sus gastos, tanto sus ingresos públicos como privados y sus gastos o egresos públicos y privados. Y eso de algún modo coadyuvaría a la democracia. ¿Por qué? Porque si la dirección del partido miente sobre los gastos o los ingresos, habrá quien en el partido denuncie esa mentira. Bueno, Jorge, te despedimos desde Nueva York, te vemos la semana que entra. Muchas gracias, buenas noches. Gracias, Leo, Héctor, Javier, buenas noches. Jorge, buenas noches. Ahora, es cierto que está el tema de los dineros, pero, por ejemplo, digo, ustedes vieron lo que pasó con el PRD, de hecho nosotros ya lo comentamos la semana pasada. ¿No debería de hacer algo la autoridad con respecto a estas tribus que si las dejas solos se acaban haciendo fraudes? Y ¿cuál es tu postura ahí, Héctor? Mira, es un problema muy serio de los partidos y por tanto de la democracia en México, que no tienen estructuras, no han construido estructuras serias para manejar ellos sus propios procesos internos. Yo no sé, no estoy seguro de que haya un partido en México que tenga un verdadero padrón de quiénes son sus militantes y quiénes son sus simpatizantes. Entiendo que el que está más cerca de tenerlo es el PAN. Y con muchos problemas. Entonces, a partir de que tú no tienes realmente un conocimiento preciso, ni un compromiso preciso con las gentes que son parte de tu partido, o son miembros de tu partido, ¿cómo puedes a partir de esa ignorancia plantearte ningún proceso serio de política interna, de representación, de elecciones, de delegación de poderes, incluso de la legitimidad misma de quienes dirigen el partido? Hay un problema de falta de institucionalidad craso. Pero verdaderamente. ¿La autoridad debería de formar esas instituciones partidistas o cómo estás pensando? Yo creo que debería de haber una, digamos, como dice Jorge, una
una serie de reglas que garanticen para dentro de los partidos lo que garantizan las leyes para los ciudadanos fuera de los partidos. Es decir, que no hubiese una especie de burbuja cerrada en la que se sucede en los partidos con los derechos políticos de los miembros de los partidos lo que no sucede afuera. No te dejan participar, no hay claridad en la participación, en las reglas de participación. Creo que básicamente es un problema de absoluta desconstrucción, o que no han construido sus reglas internas, y eso hace que la vida sea muy irregular. Nosotros queremos que haya reelección de legisladores. ¿Cómo es posible plantearse con seriedad una reelección de legisladores que implica que haya candidatos distintos durante la elección general de distintos partidos? Implica que haya primarias en los partidos. ¿Cómo va a haberlas si no saben ni siquiera quiénes son los que deben votar? No tienen ni siquiera el registro de quiénes son los miembros de ese partido. Me parece que hay cosas como muy básicas por las que hay que empezar en los partidos, que hacen Quizá eso, empezar por el padrón de militantes. Bueno, yo creo que debe ser una obligación, ¿verdad? Y además un interés de los partidos saber quiénes son sus miembros. Pero en esto, hasta registrarlo en el esto, como en el tiraje de los periódicos y de las revistas, más vale subirle que medirlo, ¿no? Javier, efectivamente es un tema complejo, tema fascinante, fascinante. Y hay que equilibrar los derechos y obligaciones de los partidos como institución, con los derechos y obligaciones de los militantes de esos partidos, con los derechos que tenemos los ciudadanos ajenos a esos partidos, dado que hay dinero público involucrado. Entonces tienes estos tres grupos que hay que equilibrar sus derechos y obligaciones, y es complicado. Yo siento que si yo veo lo que se regula según el COFIP es bastante. Y está bastante claro que después no funcione porque faltan instituciones dentro de los partidos que operen, coincido plenamente, pero si uno ve lo que dice el COFIPE que debe de tener un partido en términos de constitución, de registro, documentos básicos, estatutos, derechos y obligaciones de los partidos, de los militantes, está bastante claro. Ahora, luego pasa lo que pasa, en parte, como decía Héctor, porque no hay instituciones dentro de los partidos que establezcan orden, pero ¿no? ¿cómo se generan esas instituciones? Es decir, ¿es dejarlo al arbitrio de ellos y que ellos pues las hagan cuando se les pegue la gana? ¿O debe de haber una obligación? Otra vez, es que no hay sanciones. Está todo reglamentado, pero no hay sanciones. Entonces, si no hay sanciones, no hay ley. No importa que los pongas, que pongas 25 cosas. Tú les tienes que decir, usted me entrega un padrón o le cuesta el 10% de sus prerrogativas. Si no hay sanción, no hay ley. Aunque haya algo en parte el problema del PRD tiene que ver con que el tribunal exigió que tenían que tener esta elección antes del 15. Y lo metió en problemas. Entonces, digo, si hay... Sí, claro, y hay la sanción de que no tienen a la persona electa. Pero, en el fondo, la exigencia es anterior a eso. Porque si tú no construyes la posibilidad de elección, es imposible que la tengas. Y es lo que le pasa al PRD, que además el PRD tiene, digamos, o la apertura, o la inocencia, o la debilidad de que, como reconoce y sabe que no tiene mínimamente esa estructura, lo que hace es ponerse en evidencia peor, y es lanzarse a una elección abierta, donde votan todos, y todos hacen trampa, y no hay reglas ni hay límites. En lugar de hacer como los otros partidos, que dicen, no, vamos a votar nosotros, vamos a escoger nosotros nuestros delegados, lo vamos a hacer aquí en cortito. Bueno, si no tienes instituciones para una elección seria, pues más vale hacerla en cortito, pero no es precisamente lo más democrático que puedas esperar de un partido. Ahora, yo creo que, y ya nos tenemos que ir, pero a mí me parece que donde aparecen quizás las mayores divisiones, conflictos, es en el momento en que tienen que elegir a sus candidatos, ¿no? O sea, ahí es donde se está repartiendo el pastel, donde están repartiendo el poder. Yo creo que ahí una de las regulaciones que hace falta en México es que la autoridad electoral, el IFE, puede organizarles a ellos sus procesos internos. Uy. No, lo pongo sobre la mesa. Yo sé que es muy polémico eso, y ellos lo menos que quieren es trasladarle al árbitro electoral ese tema, pero caray, ¿por qué no? En muchos países sucede. Claro. Vuelvo al tema, porque tendrías que empezar por una cosa que es la piedra angular del IFE, que no existe en los partidos. ¿El padrón? Que es el padrón. Ahora, si quieres hacer elecciones abiertas, tendrías que pensar en que al IFE primero lo vas a meter en un pleito absurdo y gigantesco, y luego le vas a tener que dar muchos recursos, porque ¿cuántas elecciones hay
o debería haber en los partidos para elegir sus órganos internos y a sus candidatos. Realmente me parece que hay que empezar por el principio, y el principio es que nos digan realmente los partidos quiénes son. Sí. Los que tienen derechos, ¿no? Y obligaciones dentro de ese partido. No lo pero sabemos. fíjate, ahorita la carga de ir al padrón la tiene de hacer ese padrón la tiene el partido. O sea, el partido, uno se va y se registra como militante al partido, ¿no? En otros países, y estoy pensando en Estados Unidos, el ciudadano va y se registra en la autoridad electoral y dice: yo soy republicano, yo soy demócrata. Estados Unidos es rarísimo. Es rarísimo. Rarísimo. Pero está en la carga del ciudadano decir: yo soy republicano, me identifico con el partido republicano, deme el derecho de escoger en las elecciones de los republicanos. Sí, yo no escogería el sistema gringo, el sistema gringo se me hace el único en el mundo. ¿Cuál te gusta? Bueno, cualquier europeo se me hace mejor, pero que tienen primarias también, pero es de otro estilo. Vámonos. Muchas gracias, Héctor, muchas gracias, Javier. Muchas gracias a usted por habernos acompañado. Yo lo espero mañana en punto a las 10 de la noche, cuando otra vez sea la hora de opinar. Aquí nos vemos.